El proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Cuando quiera. Buenas tardes, señorías. La reforma que debatimos hoy modifica el Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente, así como la Ley General de Seguridad Social en materia de incapacidad permanente. Esta reforma aúna la discapacidad, los derechos humanos y el derecho al trabajo, de conformidad con lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, aprobada por Naciones Unidas, así como en muchos otros instrumentos y tratados internacionales ratificados por nuestro país, que realzan el derecho al trabajo y la obligación de los Estados de adoptar medidas orientadas al logro del pleno empleo. Las personas con discapacidad conforman un grupo numeroso de personas con mayor riesgo o en situación de vulnerabilidad social y laboral debido a que las formas en las que se estructura y funciona la sociedad habitualmente han mantenido a estas personas en condiciones de exclusión y discriminación. Les diría más. El ministro que nos acompaña de Derechos Sociales y las personas que nos acompañan, que se organizan en muchas ONGs en defensa de los derechos de las personas con la discapacidad, saben perfectamente que nos queda muchísimo por hacer en nuestro país. Hemos dado un paso de gigante con la modificación del artículo 49 de la Constitución española, pero sabemos bien que son muchas las tareas pendientes. Señorías de Vox, ustedes que han presentado una enmienda de devolución, les diría, en primer lugar, que ustedes se sitúan en el pasado. Les diría más, en un pasado lejano, se sitúan en el antiguo régimen, que, como saben ustedes, calificaba como inválidos, incluso como vagos, a las personas con discapacidad, dejándolas fuera de sus derechos como personas y, sobre todo, también como personas trabajadoras. Nuestra sociedad, señorías, es diversa, es plural y, afortunadamente, no es monolítica. Es verdad que persiste en la actualidad un profuso conjunto de impedimentos que priva a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos. Los efectos de estos obstáculos se materializan y proyectan en una parte muy importante de nuestras vidas, sobre el derecho al trabajo, dando paso, en muchas ocasiones, a una situación de exclusión social y también de pobreza que creo que esta Cámara debe erradicar. Señorías de Vox, es obvio que su negativa a esta reforma no responde a la realidad social del momento. Digo más, su equivocada percepción de la discapacidad les retrotrae al pasado, a tiempos en los que estas personas fueron eliminadas como problema social fundamentalmente por la disciplina del trabajo que ha sido impuesta antaño. Ustedes aducen y fundamentan su enmienda, dicen que en una presunta vulneración de una directiva. Señorías de Vox, simplemente les conmino a que ustedes repasen la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo, en el que saca los colores respecto de lo que está pasando en nuestro país y otros países en la materia que hoy justamente abordamos. Lejos de lo que ustedes dicen es que hoy, por fin, el Gobierno de España y nuestro país va a hacer justicia con las personas con discapacidad y vamos a cumplir con la doctrina que emana del Tribunal de Justicia Europeo. Es más, hoy es imperativa la necesidad de integración social de las personas con discapacidad, la garantía de formas de vida decente, según nos dice la OIT, y, por supuesto, de accesibilidad universal. No debemos olvidar
que uno de los efectos más beneficiosos que ha tenido la implantación de los sistemas de seguridad social y el reconocimiento del derecho al trabajo de las personas con discapacidad ha sido justamente la alteración de los umbrales del sufrimiento y del daño. Las personas con discapacidad, gracias a las prestaciones que les protegen y a sus derechos laborales, gracias a la seguridad social y al trabajo decente, que reiteradamente reivindicamos desde la OIT, y gracias al objetivo octavo, sí, de la Agenda 2030, no están sometidas hoy a la resignación de épocas anteriores. Hoy, con esta reforma, queremos dar un paso más en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y su plena integración laboral. Sin duda, señorías, esta es muy buena reforma. Nos hace un país mejor. Es una buena reforma porque pretende profundizar de una manera más eficaz en la garantía del derecho a la igualdad en el empleo de las personas con discapacidad, en los términos que mandata la Constitución española, así como también en el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Ustedes probablemente deberían conocer que en la última década se han registrado mejores cifras de contratación de personas con discapacidad. He dicho mejores, no buenas, porque, como he dicho, queda mucho por hacer. Y creo que el escenario actual es idóneo para favorecer la inclusión social de las personas trabajadoras con discapacidad. La principal responsable de este avance ha sido, sin lugar a dudas, la aprobación de normas sociales y también de normas laborales. Pero nos queda mucho por hacer. Nos quedan muchas acciones por poner en marcha. Lo sabe bien el ministro Bustinduy y, desde luego, lo sabemos en el Gobierno de España. Hay que desarrollar las recomendaciones trabajadas en el Libro Blanco del Empleo y de la Discapacidad. Y este es nuestro compromiso. Hoy damos un paso, pero queda todavía mucho por hacer. Precisamente, esta reforma que debatimos hoy del también artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, así como del artículo 174, apartado 5 de la Ley General de la Seguridad Social, son consecuencia directa de alguna de las propuestas de reforma de dicho libro blanco. Fíjense, les voy a dar datos de la encuesta EDAD 2020. Nos hablan de que tenemos entre 1,58 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, esto es, entre 16 y 64 años. De esta cifra, 765.500 personas eran hombres y 818.200 son mujeres. Pero fíjense este dato. Una de cada 4 personas de estas estaba trabajando, solo una de cada 4 personas. Por tanto, el resto que tenemos es muy grande. España dispone de un marco legislativo que protege a las personas con discapacidad, pero nuestro objetivo es seguir avanzando en su protección y seguir avanzando en sus derechos. Es una realidad que el número de personas con discapacidad va en aumento. Nuestras sociedades son más complejas y vemos efectivamente cómo esto va progresando. Fíjense, en el año 23 se estimaba la existencia de 4.711.736 personas con discapacidad. Pues bien, las previsiones para el año 2050 son que alcancemos 6.657.174. Señorías, hemos conseguido o estamos consiguiendo, hoy creo que lo vamos a hacer, mayores cuotas de dignidad y de ciudadanía para todas aquellas personas a las que ciertas limitaciones de origen o bien de carácter sobrevenido, les dificulta ganarse el sustento trabajando o les dificultan el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. La protección de la incapacidad permanente tiene justamente esa enorme trascendencia y creo
que en la enmienda que presenta Vox lo olvidan completamente. Creo que lo olvidan, señoría, si me permiten, incluso frívolamente, cuando se habla de la aspiración de un grupo importante de la población de ser declarado incapacitado con la, atención, excusa encubierta de huir del trabajo y, atención, aprovecharse del esfuerzo solidario de los cotizantes al sistema. Señorías de Vox, no tienen razón. Esta reforma lo que hace es avanzar, huir de su proyecto político y del pasado de España, del pasado en el que ustedes continúan anclados. Fíjense, más datos. Según la encuesta EDAD 2020, en España, de ese 4,38 millones de personas que afirmaron tener algún tipo de discapacidad, aproximadamente cerca del 10%, dicen que los problemas de movilidad son los más frecuentemente referenciados a día de hoy. Ustedes deberían de sentirse interpelados. La sociedad española debería de sentirse interpelada. Por sexo, 1,81 millones fueron hombres y 2,57 millones son mujeres. Por edad, el 75,4% de las personas con discapacidad tiene más de 55 años. Y fíjense, el impacto de género, 3 de cada 5 personas son mujeres. Sé bien que a ustedes parece que les molestan las personas con discapacidad. Tanto es así, hechos son evidencias y ustedes han votado en contra del artículo 49 de la reforma de la Constitución española. Por tanto, es evidente que ustedes tienen un problema con las personas con discapacidad en nuestro país. Votar en contra del artículo 49 de la Constitución española sencillamente quiere decir que ustedes se negaron a suprimir este término, disminuido. ¿Creen ustedes, señorías, que las personas que nos acompañan son personas disminuidas? Esta reforma que pretendemos aprobar ha permitido justamente afianzar una perspectiva humanista y de progreso alejada de un modelo paternalista y asistencialista del que ustedes nunca han salido. Señorías, dejemos ya, si me permiten, como decía Antonio Tabucchi en su magnífico Sostiene Pereira, de frecuentar el pasado. Dejen de hacerlo, frecuentemos, como señalaba él, el futuro. Este cambio conceptual del artículo 49 de la Constitución española, que habla ahora de personas con discapacidad, que se conjuga hoy por primera vez en España con la reforma del artículo 49 del viejo Estatuto de los Trabajadores, lo que hace es posicionar a las personas con discapacidad como las únicas poseedoras de su proyecto existencial, capaces de velar por su propia autonomía personal y de superar las limitaciones cotidianas asociadas a su capacidad funcional. Este nuevo cambio de paradigma hunde también sus raíces en esto que ustedes parece que combaten, hunde sus raíces en la ratificación, por tanto, de los compromisos internacionales de España con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde el propio concepto de discapacidad se define como algo dinámico y holístico, cito literalmente, en el que deberían confluir la variabilidad personal y una sociedad plural. En esta reforma que hoy discutimos se recoge algo muy importante para el Gobierno de España. Se recoge un verdadero derecho humano para las personas con discapacidad, permitiendo, señorías, que las personas trabajadoras a las que les sobreviene, por ejemplo, una incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran invalidez, no vean extinguidos con carácter automático sus contratos de trabajo. Esto es justamente el reproche que nos hacía el Tribunal de Justicia Europeo. Por tanto, hoy avanzamos en derechos. No me digan, señorías, que las personas trabajadoras con discapacidad
y cito literalmente su texto, suponen una carga para las empresas. Las personas no somos cargas, somos seres humanos y tenemos derechos. Es muy al contrario, señorías. Si el puesto de trabajo de las personas con discapacidad se somete, como demostramos en esta norma y nos dice el Tribunal de Justicia Europeo, a los ajustes necesarios, su trabajo resulta igualmente productivo y beneficioso tanto para las empresas en las que prestan sus servicios como para la economía del conjunto de nuestro país. Pero les digo más, les recuerdo, señorías, que en esta Cámara, en el pasado año 2018, aprobamos una ley orgánica, la Ley Orgánica 218 de 5 de diciembre, que, como saben, daba un paso más y modificaba la Ley del Régimen Electoral General para garantizar el derecho al sufragio de todas las personas con discapacidad. Por último, y en particular en referencia al empleo, les recuerdo también la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 23 nos dice, y leo literalmente, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y también, como dice nuestra Constitución, a la protección contra el desempleo. Yo les vuelvo a recordar el artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que expresamente nos dice, señala, que los entornos laborales deben de ser inclusivos, lo que permitirá y facilitará que las personas con discapacidad participen en el mercado de trabajo y trabajen en condiciones de igualdad. Lógicamente, debemos de partir de una construcción holística en la determinación de lo que tiene que significar el trabajo. Trabajo como relación social sobre lo que la que reposa todo el sistema económico, pero me van a permitir que les diga no solo el sistema económico, sino principalmente se estructura el sistema social y se vertebra políticamente un proyecto de futuro del que esas personas con discapacidad forman parte, necesariamente forman parte de este proyecto de país. Por tanto, garantizar el trabajo de las personas con discapacidad implica dar cumplimiento a sus derechos individuales y colectivos, los hay específicos y los hay inespecíficos, abriéndoles además la posibilidad de algo que es clave, ser titulares de los derechos de la seguridad social. Desde el punto de vista del trabajo de las personas con discapacidad, el desempeño de un trabajo, no marginal ni esporádico, aparece como una imprescindible actividad social creativa que dignifica la condición humana y que dota a las personas con discapacidad de un componente central en la creación de riqueza, permitiendo su obligada participación social. En este sentido, señorías, yo sé que a ustedes los organismos internacionales no les interpela, pero cuando la OIT y sus consensos hablan del trabajo decente, lo que hacen es hacer inseparable la noción del trabajo con derechos que reconocen los sistemas democráticos en el mundo como parte fundamental integrante de sus señas de identidad, en cuanto, vuelvo a decirles, en cuanto que forma de organización política y social, aunque a ustedes les extrañe, también para las personas con discapacidad. Además, permítame que les diga que el trabajo constituye un aspecto central para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de ciudadanía. El trabajo hermana el principio de igualdad con la diversidad, con la inclusión social, con el acceso a la autonomía personal y con la necesaria vida independiente de las personas con discapacidad. Creo que también hoy en este debate es importante tener en cuenta la consideración de la Observación General número 8 del 2022 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre el derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo. En ella
se señala que la principal obligación general de los Estados parte es velar por el logro progresivo del ejercicio del derecho al trabajo y que una de las obligaciones de los Estados es garantizar, atención señorías de Vox, que no se pierde el trabajo cuando nos encontramos ante una discapacidad sobrevenida. Señorías de Vox, no es que incumplamos una directiva, es que hoy estamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales y con la fuente de derecho que emana de la Unión Europea y de sus tribunales en nuestro país. Por fin, hoy, la aplicación de fuentes del derecho que nos instruye el Código Civil se hace realidad en nuestro país. Las personas con discapacidad creo que se merecen esta reforma. Creo que no tienen razón con su enmienda. Creo que si votáramos a favor de la devolución de esta norma, les harían ustedes un grave daño. Creo que hoy las personas con discapacidad están esperando más que nunca esta norma. La aprobación de esta reforma implica, como les dije, en la línea del artículo 49 de la Constitución, pues el reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho fundamental, esencial para el pleno ejercicio de otros derechos humanos y constituye una parte que es indisociable e inherente a la dignidad humana de las personas con discapacidad. Señorías de Vox, no son una carga, son seres humanos. El discurso sobre la centralidad del empleo de las personas con discapacidad es, además de lo dicho, una reivindicación, como dije, del movimiento social de la discapacidad que hoy nos acompaña. Llevamos ya casi un cuarto del siglo XXI. A estas alturas nos resulta obligado garantizar la necesaria imbricación de la igualdad efectiva, mandato constitucional, señorías de Vox, en el reconocimiento y la atención a la situación de la discapacidad y a las distintas diversidades. Les traigo hoy a colación, porque lo considero necesario, la doctrina del profesor Ferrajoli, que, como saben, sostiene la igualdad y la dignidad de todas las diferencias. Parece que a las señorías de Vox las diferencias no les gustan, pero el profesor Ferrajoli nos ha enseñado que justamente la igualdad y la dignidad de todas las diferencias es la clave de nuestras sociedades democráticas. Pero también la teoría de las capacidades de Nussbaum o de Sen, que han contribuido de manera importante en esta dirección. También debemos reiterar la referencia a la necesidad de reforzar y atender la diversidad en el ámbito de los derechos sociales, sin los cuales apenas cabría el despliegue pleno de los restantes derechos. El discurso de los derechos humanos es un discurso de lucha contra las barreras. Por eso es tan importante. Creo, señorías, que tenemos que seguir por esta senda. Es más, diría que es la única senda posible. Creo que tenemos que garantizar el trabajo de las personas con discapacidad. El trabajo es esencial para la seguridad económica, para la salud física y mental, para el bienestar personal, el sentido de identidad de una persona con discapacidad. Señorías, hoy se trata de decidir si el sistema de relaciones laborales de nuestro país se ha de parecer o no a nuestra sociedad. Si cumplimos con la doctrina europea y garantizamos algo que es clave, que es que podamos adaptar los puestos de trabajo a las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad puedan decidir cuál es su posición en las empresas y, sobre todo, que si las empresas han de ser tan diversas como lo son ya en nuestro país las ciudades, nuestras familias, nuestros grupos de amigos o de personas a las que queremos. O si, por el contrario, debemos de seguir el modelo de Vox, si debemos apartar a las personas con discapacidad, despedirlas de sus puestos de trabajo, excluirlas y mandarlas a casa, sin pararnos a valorar
¿Qué posibles adaptaciones o posibles cambios podemos introducir y, sobre todo, qué beneficios nos reportará compartir nuestros tiempos y nuestros espacios de trabajo? Estamos completamente convencidas que hay tecnología suficiente para poder hacerlo compatible, que la sociedad es mejor cuando en las empresas tenemos a personas diversas, muchas de ellas con discapacidad, y sobre todo también, a pesar de que es verdad que en su enmienda ustedes dudan, ¿no?, del coste que le quitan las personas con discapacidad si trabajan a las arcas de la Seguridad Social, yo sigo velando por algo fundamental, y es que, sin lugar a dudas, estas personas con discapacidad son sujetos de ciudadanía en nuestro país y tienen derechos. Yo termino ya pidiendo que, desde luego, se acompañe esta reforma en nuestro país. Termino diciendo o citando a Juan de Mairena. Nos decía: señores, la verdad del hombre, saben que habla Juan de Mairena a su alumnado de retórica, dice: la verdad del hombre empieza donde acaba su propia tontería. Pero nos decía que su propia tontería es inagotable. Yo estoy segura que nuestro país quiere seguir ganando derechos, mejorando la vida de las personas con discapacidad y no quiere más tonterías. Así que muchas gracias y espero que hoy España sea mejor con esta reforma. Muchas gracias, señora vicepresidenta. A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución para la defensa